Casa de Ayuno y Oración presenta Prédicas y Enseñanzas con el pastor Milton Medina. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo con la paz del Señor a todos y cada uno de ustedes. De esta misma forma, cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en otros países, en diferentes países también. Muchas y ricas bendiciones. Ahí donde estás, te invito a que puedas agachar la cabecita, cerrar los ojitos en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a dar lectura a una porción de la palabra. ¿Qué dice la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores? Vayamos a Mateo 7, versículo 21 en adelante. Mateo 7, versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Rey de Reyes: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 22 añade y dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es palabra de Dios. En este día vamos a ver este estudio y saber cómo estamos viviendo, si estamos viviendo un cristianismo verdadero o tal vez falso. Aprender a saber reconocer todo aquello que sucede en las diferentes iglesias también, porque está escrito en la palabra de Dios que todo esto va a suceder. Entonces, vayamos viendo aquello que habíamos leído, Mateo 7, 21 al 23. Y ahí nos habla claramente: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino dice el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en ese tiempo también dirán, en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces vayamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo estamos viviendo este cristianismo? ¿Es un cristianismo verdadero o falso? Y también aprenderemos a ver y a reconocer todo aquello, porque escrito está en la palabra todo esto. El Señor Jesucristo nos habló con palabras tal vez muy penetrantes, fuertes, si ves. Mateo 7:21, como veíamos, dice: no todo el que me dice Señor. Pero tenemos que ver que lo preponderante acá es que dice que hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre nos ha dejado escrito en la palabra de Dios. La voluntad del Padre que está en los cielos, dice. Pero lastimosamente a veces hay mucha preponderancia de falsa doctrina en muchas iglesias. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es ese día? Es el día, como mostramos acá, si ves un gráfico en la parte inferior, en aquel día, en ese día del juicio, cuando en ese juicio del trono blanco estemos todos presentándonos. Acá tenemos un gráfico que, bueno, lo hemos ido colocando. Todos estarán, dice que Dios es un Dios de orden, y todos estarán haciendo una fila, me imagino, inclusive por apellidos, por nombres. Entonces, en ese gran día le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Muchos le dirán, tal vez pastores, predicadores, líderes: ¿no profetizamos en tu nombre?
Y en tu nombre echamos fuera demonios. Tal vez muchos han impuesto las manos y han sacado fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tal vez has visto por televisión o en diferentes iglesias, ¿no? Donde se impone la mano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hay milagros. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Estás viviendo realmente un cristianismo verdadero o es falso? Eso vamos a ir viendo qué dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Muchos dirán, yo predicaba, yo pastoreaba, yo era líder de alabanza, líder en diferentes áreas. Imponía la mano y muchos sanaban. Pero ¿cómo estás? Es un cristianismo verdadero porque a veces en función de aquello mucha gente se ha ido agolpando en muchas iglesias. ¿Y por qué? Solamente por el beneficio de un milagro, el beneficio de querer conseguir algo. Mateo 7:23 añade ahí, dice, y entonces les declararé, y esto es fuerte, nunca os conocí, apartaos de mí, dice, hacedores de maldad. Pero cualquiera diría, ahí está en el juicio del gran trono, como vemos en la fotografía inferior. Ahí estarán y dirán, no los conocí. Pero Señor, si hicimos todo esto, ¿qué es lo que ha sucedido? Estaban viviendo un cristianismo falso. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor conoce a los pastores. El Señor conoce a aquellos que están dando palabra, maestros y todo aquello. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fundamental entonces, para vivir un cristianismo verdadero, dice que debemos apartarnos. Todos aquellos que estamos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Apartarnos de qué? De toda iniquidad. Entonces, ¿y qué es iniquidad? Todas las malas cosas que hoy en día, malas cosas que hoy día se viven. Tal vez medios de comunicación donde van transmitiendo desde novelas que están entregadas a espíritus inmundos, desde los libretos, desde los guiones en las películas, por ejemplo. Porque la temática siempre es que le pasó esto, que le traicionó, que se casó con la empleada y cosas por el estilo. Pero ¿qué estamos viendo? Entonces dice que nos apartemos, ¿no? Que nos apartemos de toda iniquidad cuando estamos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí vamos un poco reconociendo en este momento, pero vamos a ver posteriormente qué es lo que sucede. ¿Cómo estamos viviendo ese cristianismo? Primera de Juan 2:18-19 dice, hijitos, nos trata con tanto amor el Señor, hijitos. Te dice a ti, hijita, hijito, te dice. Ya es el último tiempo. Está hablando claramente, porque en estos tiempos están sucediendo mayores cantidades de problemáticas y la parte de espiritual inmunda donde ha ingresado a la iglesia. Ese falso cristianismo está hoy en día en las iglesias. Ya es el último tiempo, dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Habíamos hablado muchas veces y hemos dado los seminarios cuando estamos mostrando cuándo es el arrebatamiento. Estamos mostrando también aquello que es profecía. Hemos mostrado todo aquello. Y eso es lo que nos dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Pero veas esta fase. Así ahora han surgido muchos anticristos. Está hablando de dos cosas. El anticristo que va a estar, como se dice, en la gran tribulación que habíamos visto anteriormente. Y será adorado, dice, en ese tercer templo, a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 3 años y medio. Habíamos visto anteriormente, pero ¿qué es lo que sucede? Acá, si ven ustedes, dice que
Así ahora, mira lo que dice acá. Así ahora han surgido muchos anticristos. Y alguna vez nos consultaba, ¿no? Si hay confusión, ¿por qué habla de anticristo y anticristos en plural? La primera parte dice en singular, porque está hablando del anticristo que va a ser posesionado. Hoy en día ya vemos que todo se está cumpliendo para que el anticristo entre en esta fase y sea ya visto en la gran tribulación, en esos 7 años. Estamos cerca. Dice, es el tiempo último. Pero cuando nos se está refiriendo acá, han surgido muchos anticristos. ¿Qué nos está diciendo? Está hablando de las iglesias. Y hoy en día hay muchos anticristos. Por eso dice, conocemos que es el último tiempo. Dice la palabra de Dios que en estos últimos tiempos sucederán todas estas cosas. La palabra se está cumpliendo al pie de la letra. El versículo 19 añade y dice, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, en la iglesia nos está manifestando que hay también la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? Se parece, pero no es, son parecidos, pero no son iguales. Y la cizaña está también dentro de la iglesia. El trigo y la cizaña están juntos. O sea, no debemos confundirnos. ¿Y cómo no nos vamos a confundir? Es como cuando tenemos que, para no confundir, tenemos que ser prácticos, tenemos que aprender. Si tenemos, por así decir un ejemplo, un billete o 2 billetes, uno falso y uno verdadero. ¿Cómo los podemos identificar cuál es el verdadero y cuál es el falso? En los bancos, por ejemplo, a los que trabajan ahí, les dan seminarios, les dan cursillos, hacen de que puedan palpar los billetes y en función del billete puedan identificar cuál es falso y cuál es verdadero. Sin embargo, para esto tienen que tener práctica. Y es por eso que agarran y dicen, al simple toque, saben cuál es falso y cuál es verdadero. Pero te pongo este ejemplo por lo siguiente. Porque nosotros debemos ver hoy en día en la iglesia, en Cristo Jesús, cómo debemos reconocer aquello. Nosotros mismos, cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, un cristianismo verdadero o un cristianismo falso. Entonces, esa práctica va a ser. ¿Y cómo hacemos la práctica en Cristo Jesús? Pidiéndole la guía a Dios, pidiéndole sabiduría, pidiéndole la guía del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Hemos visto otros seminarios que hemos dictado, ¿verdad? Cuando en la parte espiritual, esa guía del Espíritu Santo es fundamental en nuestro espíritu para que podamos ver qué sucede, cómo estamos nosotros con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muchos que les enseñan, les indican a que puedan palpar, decía un billetito, para ver si es falso o es verdadero. En la iglesia también existen, y es la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos. Ahí te mostramos una fotografía en la parte inferior. Son bien parecidos. Aquí está el trigo, donde te estoy con el puntero mostrando, está el trigo, ¿no? Notas que el trigo en la parte superior está un poquito inclinado. ¿Por qué? Porque esas espigas tienen contenido. Mientras que en las cizañas, que está al lado que te estoy mostrando, es bien similar. Es casi igual. Lo único que sucede es que sus espigas también son sueltas, que no tienen, son vacías, no traen nada, pero son iguales.
o casi iguales. Entonces no debemos confundirnos y en la iglesia sucede aquello. Entonces, la cizaña, ¿cuánto crece? La cizaña, por ejemplo, para que tengamos un concepto de lo que nos está hablando el Señor, crece alrededor de 1 metro de altura, la cizaña, ¿no? Y se le llama también, los que conocen de aquello, es un falso trigo. Entonces, también podrían, por eso el Señor nos pone esa parábola. ¿Por qué? Porque también hay falsos cristianos. Entonces, este es un falso trigo. ¿Qué más? Es una maleza, en otras palabras, que crece conjuntamente el trigo. La familia, si vale el término, de la cizaña es otra y es diferente a la del trigo, no es la misma familia. Lo mismo ocurre en la iglesia. Están juntos, se parecen, pero carambas, no hay caso si no tienes la práctica necesaria en la parte espiritual, no vas a poder reconocer. Eso nos está diciendo el Señor. Entonces, la cizaña, ¿qué hace? Tiene un nombre científico que es diferente, es de otra familia. Dice Lolium temulentum. Ese es su nombre, pero que es otra familia. Lo mismo sucede en la iglesia, pero se parece muy bien. Entonces, la diferencia es que la cizaña es tóxica. La cizaña te puede enfermar, tiene muchos tóxicos. Además que tiene tóxicos, tiene muchos microbios. Imagínense pero se parecen, casi son iguales. Entonces la cizaña es hueca por dentro, ¿no? Entonces, la cizaña, si ves, siempre va a estar casi erguida, casi más recta, y el trigo más caído, si vale el término, por el peso, mientras que la cizaña va a estar recta porque todo es hueco, es falso, es apariencia solamente. Entonces en la congregación se ve también lo mismo, es apariencia, es altivez, por eso está más recto, ¿no? Ese orgullo, hay mucho orgullo, y ese cristianismo es falso. Entonces, vamos a ir viendo posteriormente algunos más ejemplos. ¿Qué más podemos ver? Cuando se trata de sacar la cizaña en la cosecha del trigo, esa fase, ¿qué se llama? Se llama zarandeo. Entonces, también la palabra de Dios nos habla, dice que está zarandeando Satanás, calumniando Satanás, chismeando Satanás y hablando cosas dentro de la iglesia. Y eso mismo nos habla, digamos, de esta plantita, de esta cizaña, de esta hierba que crece al lado del trigo. El trigo, por su parte, ¿qué hace? Aporta carbohidratos, mientras que la cizaña no aporta nada. Es basura. Y eso sucede en la congregación. Pero vamos a ver el trigo, ¿qué más? Es responsable de brindarnos energía, porque en el trigo tú vas a ver, te sirves un pancito, tal vez en un cafecito, en una sultanita, no sé, en lo que estés sirviéndote ahí en las mañanas o en el momento que tú desees, pero brinda energía al cuerpo para poder vivir. ¿Qué más? Alimenta a nuestro cerebro, en los músculos y todo aquello. Eso hace el trigo. Lo mismo que en la palabra de Dios. Entonces, esa es la gran diferencia. Dice, ¿qué más, qué más podemos ver? Habla acá la palabra de Dios muchos anticristos. ¿Y qué es anticristo? La palabra anticristo tiene dos significados. Y vamos a decir, el primero, por ejemplo, sería en el lugar de Cristo, o sea, quiere estar en el lugar de Cristo, se hace pasar por Cristo. Y vas a ver, inclusive en la iglesia, está ahí adentro. Muchas iglesias que tal vez has visto por internet o no sé, en informaciones. Hay mucha gente que se hace pasar por Cristo, que dice que es Cristo. Y algunos no dicen eso, pero están haciendo las cosas como ellos quieren, no como dice la palabra de Dios. Entonces, en lugar de Cristo, el prefijo anti es ponerle en el lugar del Mesías, ¿no? Y hacerse Mesías.
Una segunda análisis sería de anticristo en contra de Cristo. O sea, están en contra de Cristo porque no hacen la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué cristianismo estás viviendo? Y vamos a ver cómo uno tiene que autoanalizarse. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, dice el Señor, el que no está con el Señor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Y qué es desparrama? Hacer escapar algo que estaba conjunto. La palabra de Dios es conjunta, pero dice desparrama. Es como si botara por algunos agujeros y entonces y ahí ya se convierte en un falso cristianismo. Muchos se han colocado en sus denominaciones y demás un libro específico porque dijo que el tal autor debemos basarnos en aquello para estudiar la palabra de Dios. Y así has debido conocer de muchos que llevan sus libros específicos, como si fuesen ellos dioses. Entonces, eso es lo que dice. ¿Qué dice? Pero también la palabra de Dios en Santiago nos habla. Cualquiera que es amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Cualquiera que está participando de cosas del mundo, se constituye. Pues es una ley, como la constitución política del Estado y tantas cosas. Es una ley. Se constituye, ipso facto, en enemigo de Dios. Aunque alguien diga, no, pero yo no soy enemigo de Dios, porque si alguien le consultas y le dices, ¿eres enemigo de Dios? Te dirá, no, yo no soy. Pero con sus hechos demuestra lo contrario, es enemigo de Dios. Entonces, no están haciendo las cosas a la manera como Dios dice, sino como ellos creen que es. Entonces, el anticristo está, ya sabemos, por todo el mundo. ¿Desde cuándo? Desde hace 2000 años. Y está en la iglesia, como dice la palabra de Dios en la cizaña. Entonces, ¿qué cristianismo estamos viviendo? Acá podemos ver 2 de Pedro 2, 1 al 3. ¿Qué dice? Pero hubo también falsos profetas. Acá nos aclara ya más. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Va a haber destrucción repentina, sí, en el ser humano que está escrito, pero hay falsos, ya dice, desde la época antigua, y hoy en día va a ser falsos profetas, porque ahora vas a escuchar rangos de toda índole, ¿no? Apóstoles, profetas, y se van colocando rangos. Habíamos visto en un otro estudio, te invitamos, si tú no lo has visto, a que puedas ver, ¿no? Que han hecho una asociación y con 200, y bueno, inicialmente, el 2002 ya empezó esto, con $250, entre comillas, se compran su cartoncito de apóstol. Imagínense lo que está sucediendo. Tremendo, pero eso está sucediendo en la humanidad. Entonces, ¿qué más podemos ver? Este versículo 2, ¿qué dice? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ese camino es blasfemado porque están siguiendo su propia identidad, su propia ideología. Están haciendo un sincretismo. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, y hay muchas palabras fingidas en esas personas. Y hacen mercadería, claro que mercadería, porque les dicen, vas a pactar, si pactas 1000, te llega 10,000, tienes que sembrar, porque si siembras te va. Hay cosas que están hablando y que no tienen sentido porque están viviendo un cristianismo falso. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, claro, porque muchos de ellos, mucha gente tiene necesidad. Y ellos ven esa necesidad y les manifiestan que sí, que ellos les pueden dar. Y hacen pactos y cosas por el estilo. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda.
No se tarda la condenación para esas personas. Y su perdición no se duerme. Creen que va a pasar y es mentira. Están yendo engañados. Como tenemos esta fotografía que tú ves. Falsos profetas y falsos. ¿Qué quieren? Ciegos guían a otros ciegos y los dos caen en él y todos caen en el hueco, dice la palabra de Dios. Entonces, esta cristiandad hoy en día no está discerniendo lo bueno de lo malo, como habíamos visto en el billete que hace un momento atrás mostré, porque no necesitamos saber distinguir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Claro, como no somos guiados, donde hay multitud de gente y hay, no sé, la parte económica y todo aquello y los engañan, ahí van muchos, pero sin saber y sin conocer la palabra de Dios. Para esto debemos ser, dice, expertos para lo del billete que te mostré, pero también en la palabra de Dios de la misma forma. Ahora sabemos que en las iglesias hay una mezcla de ¿qué? De cizaña y trigo hoy en día. Entonces, porque dentro de la iglesia dice la palabra de Dios, hay ovejitas, pero también hay cabritos. Así que, por ejemplo, no creas que si estás en tu iglesia, en la iglesia a la que asistes, algún momento pasa alguna situación y creas, ¿por qué sucede esto? Porque la cizaña también está al interior. Pero ¿qué más podemos ver y qué nos dice la palabra de Dios? El Señor Jesús nos enseña esa parábola del trigo y la cizaña del que hemos hecho mención. Mateo 13, 24 al 27 dice, y les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Miren lo que dice. El reino de los cielos que es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Y esa buena semilla es en el campo donde tiene que sembrarse, en nosotros. Pero ¿qué dice el versículo 25? Pero mientras dormían los hombres, habíamos visto en la anterior enseñanza, ¿qué pasa con la iglesia? Está durmiendo. Está durmiendo porque no está aprendiendo la palabra de Dios, porque no está escudriñando, porque no le da y no lee cada día un versículo, no sé, un capítulo, porque no está escudriñando la palabra, no está estudiando, está leyendo. Y leer solamente no tiene sentido, sino debemos escudriñar, debemos investigar, si vale el término. Entonces, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Quién es el enemigo? Satanás. O sea, aprendes, te dan la palabra, como en este momento estamos hablando, y yo sé que tú estás apuntando, que estás tomando nota de versículos y capítulos, y si no, yo te invito a que lo hagas y puedas escudriñar, porque es para la salvación de tu alma, de la mía también. Porque si no, no tendría sentido. Muchos de los versículos, la mente es frágil y no vas a poderlos comprender todos. Es bueno que te puedas anotar e escudriñar después. Dice, y sembró cizaña, entró el trigo y se fue. Pone cizaña y se va. Y eso sucede. Aprendas en este momento, puedes saber un versículo 2, pero como no tenías un respaldo, lo dejaste. El versículo 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, la cizaña va a crecer también ahí. Dice, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, ¿no había acaso buena semilla? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay cizaña? Le dice. ¿De dónde pues tiene cizaña? Y ahí van a haber problemas en las iglesias. Eso también nos está manifestando y la cizaña está ahí adentro. Porque va a estar el chisme, porque va a estar un sinfín de cosas. ¿Y de dónde? A veces uno se pregunta, ¿de dónde aparecieron tantos hermanitos, tantas hermanitas? Chismosos, pleiteros, envidiosos, aquellos mentirosos, adúlteros. Hay mucha gente adúltera. En las iglesias, sí, de aquello estamos hablando. Por eso decimos, ¿qué cristianismo estamos
estás profesando? ¿Qué cristianismo tienes? ¿Qué cristianismo estás practicando? ¿Verdadero o falso? Entonces, ¿por qué? Y alguien diría, pero no, yo no adultero. Pero dice la palabra de Dios, si alguien mira solamente a la persona, a una dama o lo que sea, ya ha adulterado. Y ahí se incluyen algunos pastores, líderes y demás. Algún momento habíamos explicado aquello y decíamos, la primera visualización podría ser casual, pero si miras la segunda vez, ya has pecado. La segunda vez es pecado. ¿Y cómo estás? ¿Qué cristianismo estás viviendo? ¿Un verdadero o falso? Porque si es así, sería falso. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos guíe. Hay pervertidos, calumniadores y un sinfín de cosas. Mateo 13, 29 al 30 dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Entonces le piden los apóstoles y le dicen, bueno, ¿qué hacemos? Como está creciendo la cizaña, lo arrancaremos. Y él dice, no. En esta parábola dice, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con el trigo. O sea, las dos cosas. Porque la cizaña no se va, mete pleito, mete chisme y jala al otro hermano bueno. Puede confundirlo y arrancarlo. Entonces el versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. ¿Qué está diciendo? No lo saques. Y eso dice el Señor, que los dos crezcan juntos. Cualquiera diría, pero lo arrancaremos antes. No, la palabra de Dios dice que va a crecer ahí. Dejad crecer juntos, lo uno con lo otro hasta la siega, hasta que se vaya a cortar. Y al tiempo de la siega, yo diré, dice, a los segadores, recoged primero la cizaña. ¿Qué va a salir primero? La cizaña. Pero recoged el trigo en mi granero. ¿Y qué va a pasar con la cizaña? Va a ser, dice, amontonar, vamos a ver ahora, y quemada. Está hablando del lago de fuego. Está hablando del Hades o Seol, o lo que se dice el infierno. Se irán al infierno, porque no son de Cristo, porque se llaman cristianos, pero son falsos cristianos. Entonces el Señor nos demuestra que esa parte que es el bien, el trigo y el mal, la cizaña, van a crecer juntos. O sea, en otras palabras, como en esta fotografía que te muestro, ahí está el cabrito y la ovejita, están juntos. Ovejitas, cabritos, lobos, serpientes, escorpiones, todos están juntos. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Y esa es una realidad que hoy en día se ve. Pero ¿qué más podemos ver? Y ahí nos muestra el Señor muchos ejemplos en la palabra de Dios. Vamos a ver el caso de Judas Iscariote. El Señor Jesucristo tuvo entre ellos 12 discípulos, y conocemos ya, pero entre ellos había un traidor, que era Judas Iscariote. Pero estaba entre ellos, ¿cuánto? Esos 3 años y medio, y conocían tal vez de más tiempo anterior. 3 años y medio, ¿qué estaba haciendo? Judas comía con el Señor, desayunaba con el Señor, iba al almuerzo, Señor. ¿Aprendió del Señor Jesús? Sí, aprendió, porque a todos les explicaba. Viajaba con él. Estaba en todo momento Judas. ¿Cuál de los 11 discípulos lo reconoció? Ninguno, porque es cizaña, y la cizaña es idéntica, casi igual. Hemos visto hace un momento atrás, casi igual, pero ¿está dónde? Está allá al interior. Ninguno de ellos se dio cuenta. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué se ha unido Judas Iscariote? Porque hay varios Judas, ahí son 5, bueno, pero hablemos ahora de él, Iscariote. ¿Por qué se unió a Jesucristo? Porque uno se pregunta, no dice, pero ¿por qué se ha unido a él? ¿Y saben por qué se unió? Muchos en las congregaciones hacen lo mismo. Se unió porque quería tener beneficio. Seguramente él pensaba y decía, cuando le dicen rey de los judíos a Jesucristo, cuando él sea rey de los judíos, entonces yo voy a ser seguramente gobernador o voy a ser ministro de Hacienda, porque él manejaba, diremos así hoy en día, la parte contable.
manejaba el dinero. Entonces, ¿qué tenía él? Un interés. Muchos se convierten hoy en día por interés. Se convierten porque necesitan un milagro. Necesitan siempre pidiéndole. Alguna vez decimos y hemos hecho prédicas cuando les manifestamos, siempre están pidiéndole. Son pedigüeños, ¿no? Y algún momento decimos, el Señor debe ver a los hermanos con los ángeles y decir, ahí de lejos ya vienen los pedigüeños que están los domingos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero no se entregan a Dios con amor. Están en un falso cristianismo, no en un verdadero, porque no lo hacen con amor a Dios. Y hay mucha gente que se reúne en conglomerados tremendos, de cantidades tremendas y gente. ¿Para qué? Para pedir. Porque también sus líderes, sus apóstoles, bueno, dice, ya no existen apóstoles, ya habíamos visto, pero se nombran, pacta y se te va a dar. Da tu dinero y vas a ser feliz y te voy a dar el doble, te va a dar el Señor y cosas por el estilo. Pedigüeños, falso cristianismo. Entonces, el Judas era así, era cizaña, pero parecía lo mismo. Claro que parecía lo mismo, nadie se dio cuenta de sus apóstoles, los otros 11. Primera de Timoteo 6:10, ¿qué nos dice respecto al tema? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Pensando en el dinero todo el tiempo, se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A veces uno dice, pero ¿por qué tengo tanto problema? Claro, aquí está escrito, porque hay mucho amor al dinero. Y reitero una vez más, siempre lo repetimos, no es malo tener dinero. No es malo que el Señor te bendiga con añadiduras, con yapas. Lo malo es acumular más de lo que necesitas. Eso es malo. Puedes tener problemas. Entonces, no permitas que el amor al dinero destruya tus valores espirituales. Y eso ten mucho cuidado. Y ahí uno verá y hace un análisis cómo está en su cristianismo. Entonces, la palabra de Dios nos hace una explicación con respecto a aquello. Cómo estamos viviendo en este cristianismo. Hay una explicación del remordimiento y el arrepentimiento. Porque a veces puedes ver y decir, wow, cómo esta persona se hinca, llora, habla, ora en voz alta, dices, tremendo, y dices, ¿cómo se hinca? ¿Cómo ora? Pero tenemos que saber distinguir. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, 9 al 10 dice, ahora me gozo, dice. No porque hayáis sido contristados, o sea, estás gozoso, pero no porque estás contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, eres contristado, pero para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Ahora escucha aquí. Habéis sido contristados según Dios. Entonces también existe contristados según Satanás o por Satanás, y lo vamos a ir viendo. Por eso decimos si hay un cristianismo falso o verdadero, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, o sea, por la parte del Señor no se pierda. Pero el versículo 10 de Corintios 7, ¿qué nos dice? Nos manifiesta por qué, dice, la tristeza que es según Dios, escuche esto, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, si hay la tristeza que es según Dios, hay también la tristeza del mundo. Claro que hay. ¿Qué dice? De que no hay que arrepentirse. Pero acá mire, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es eso? Esa tristeza, ese dolor que viene ¿de quién? De Satanás. Pero ahí se puede confundir uno en la iglesia. Por eso es el título. ¿Qué estás viviendo? ¿Un cristianismo falso o un cristianismo verdadero? En el cristianismo falso hay remordimiento y en el verdadero hay arrepentimiento.
¿Cómo es el remordimiento? El remordimiento es por tristeza, por pena, porque lo perdiste. No sé, tienes problemas, pero estás por el problema, no por Dios. No te entristeces. No, aquí está escrito, esa tristeza no viene según Dios. Porque todo lo que hiciste, no estás arrepentido, en otras palabras, por Dios, sino por lo que vas a pagar por lo que hiciste. Tengo este problema, seguramente por eso estás entristecido. Y a veces uno dice, cree que ese es una tristeza correcta y no es así. Tu tristeza no es porque hayas ofendido a Dios. A veces hay tristezas que has ofendido a Dios y le entregas todo, pero no es por eso, sino tu tristeza es ¿para qué? Porque tienes el problema en sí. Y de eso nos está hablando. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Y hay que ver que esto está al interior de la iglesia, al interior de uno mismo. Nosotros somos templo de Dios y debemos hacer ese cambio. Entonces, dice, la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza de Dios, arrepentimiento y salvación. ¡Wow! Hay una promesa tremenda. Amén. Pero a veces nos vamos a la tristeza del mundo. Pensamos en el problema, en lo que sucedió, como 100 veces. Y en el Señor, al final, un momentito, una breve oración y listo. Y no es así. Es más, el mundo, Satanás te zarandea y te pone en la mente para que puedas estar pensando solamente en aquello, en esa tristeza del mundo, para que no te aproximes a Dios, porque Él también hace estrategias. Entonces, la Biblia dice que Judas, y vamos a hablar de Judas, como habíamos puesto como ejemplo, se arrepintió, está escrito, se arrepintió. Pero ese arrepentimiento, si hacemos una traducción, significa le remordió la conciencia. De eso está hablando, de que le ha remordido la conciencia. Y a muchos solamente les remuerde la conciencia, no se arrepienten. Hoy en día hay muchas personas, has debido escuchar en los noticieros pasados, matan a los hijos, matan a la familia y ellos agarran y se pegan un tiro. Y dicen, y vas a escuchar la noticia, dicen, no, es que se ha arrepentido, por eso se ha quitado la vida. Es mentira, es igual que Judas. Si hubiesen sido arrepentidos, si se hubiesen arrepentido de verdad, no se quitan la vida. Si Judas se hubiese arrepentido, no se hubiese suicidado. Por eso se suicida. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento, había remordimiento. Y en muchos no hay arrepentimiento a Dios. No se arrepienten por Dios. Si no se arrepienten, hay un remordimiento adentro. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué va a ser? ¿Qué voy a comer? Cuando hay tantas cosas que vienen a tu mente. Entonces, es más, agarra, como tenemos en esta fotografía inferior y tú la puedes ver. Ahí está Judas. Tiene ese remordimiento, se acerca a los sacerdotes y bota las monedas. ¿Por qué les bota las monedas? Porque allí está confirmando de que él tenía angustia de dinero, como habíamos leído. Quería plata y pensaba en aquello, porque todo es económico. Dice la palabra de Dios que nosotros nos tenemos que hacer tesoros en el cielo y no en esta tierra. Pero él pensaba hacerse sus tesoros en esta tierra, Judas. Y entonces agarra y les bota las monedas. ¿Por qué? Porque él más creía, estos son los sacerdotes, creía en los sacerdotes. Y decía, no, pues el remordimiento, tómenselo su dinero. Y con eso confirma que él estaba en remordimiento. Y ahora en las iglesias sucede, claro que sucede. Muchos están por dinero en las diferentes iglesias. Y ahí lo pueden decir y lo dicen inclusive por televisión, por radio y por donde sea. Entonces, no obstante a que Judas predicó y estaba con el Señor, imagínense, se parecen, pero no son cizaña. Pero si vemos acá al lado la fotografía, el mismo pecado ha cometido ¿quién? Pedro. Pedro lo ha negado al Señor. Y es el mismo pecado que comete Judas. Pero ¿qué pasa con Pedro? Pedro dice, lloró amargamente y se arrepintió del pecado.
Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer como hijos de Cristo? Nosotros que vamos a la iglesia, aprender la palabra y debemos arrepentirnos. Y yo sé que vas a llorar amargamente y te arrepientes de tu pecado. ¿Pero para quién? Para Dios pedir perdón, no remordimiento. Vas a ver muchas personas y ahora vamos a ver algunos ejemplos inclusive de remordimiento. Quieren ser vistos por las demás personas y veremos lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos habla de un arrepentimiento que no es verdad. O sea, arrepentimiento falso, en otras palabras. Y alguien podría decir, pero ¿existe el arrepentimiento falso? Claro. Vamos a ver acá la que dice la palabra de Dios. Pone algunos ejemplos que alguna vez ya los hemos estudiado. El rey Saúl fue ungido por Dios. Claro que fue ungido, está escrito en la palabra, era ungido. Era su unción del Señor que estaba en él, de Dios, de Yahweh de los ejércitos. Pero ¿qué pasó? En su corazón fue inundado de celos, envidia, amargura, resentimiento, falta de perdón y tantas cosas, amor al dinero y todo, llena en Saúl. ¿Y en qué se ha convertido? Se convierte en perseguidor de David. Y David era el ungido de Dios. Imagine, lo persigue al ungido de Dios. Y eso sucede, ¿no? Un poco aquí aclarando, dice, es bueno ver esto, que en el Antiguo Testamento la unción no significaba que estabas limpio, que estabas salvo, en el Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento la unción del Espíritu Santo implica salvación. Esa es la diferencia que también debemos de aprender. No confundir la unción del que habla acá, por ejemplo, en el caso de Saúl, en el caso de Herodes, en el caso de muchos que dice que han sido ungidos. Y por eso hay mucha confusión, hasta en predicadores que mezclan todo esto. Son dos cosas diferentes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, ya no estamos en ese tema, pero para que tengamos un concepto. ¿Qué dice pero la palabra de Dios? Que ha sido, ya después Saúl persigue a David. Entonces, por ejemplo, el rey Ciro de Persia, cuando hemos hablado de profecía. El rey Ciro de Persia, a él le llama, ¿qué le llama el Señor? Le dice, mi ungido, le dice. Es increíble. Miren, Isaías 45:1, ¿qué es lo que dice? 45:1. Así dice Yahweh a su ungido. O sea, le llamaba mi ungido a Ciro. Mire, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Le llama mi ungido. Pero esa unción reitero una vez más, del Antiguo Testamento, no era que era salvo. ¿Ya? Entonces le habla y le dice mi ungido. Pero obviamente estaba, también conocía la palabra porque él averiguaba, cuando hemos visto profecía. Entonces esa es una gran realidad de lo que sucede. Entonces esa diferencia que tenemos que ver inicialmente. Pero también otra persona que tenemos ahí en la fotografía, Herodes. Herodes era el rey que le encantaba a Herodes, si ves, y vas escudriñando la palabra, a Herodes le encantaba ir a la iglesia, podríamos decir como en este tiempo, le encantaba ir los domingos a la iglesia a Herodes, le gustaba escuchar prédicas, les gustaba escuchar la palabra de Dios, es más, le gustaba, dice la historia, que le hable Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba con tal unción que a Herodes le encantaba y decía, por favor, díganmelo a Herodes, por favor, que venga a Juan, díganmelo a Juan que venga al palacio y que me enseñe, que me dé seminarios. Yo quiero escuchar seminarios, imagínense. Todos de los que estamos hablando ahorita, excepto el rey David, son cizaña. Él era también Herodes cizaña, pero decía, quiero escuchar. ¿Y qué es lo que pasa? Juan el Bautista iba y le enseñaba, ¿no ve? Pero sucede que un día, cuando estaba y era sus cumpleaños, en Herodes había una fiesta en su casa, habíamos visto en alguna otra oportunidad, cuando hemos hecho profecía también en este caso,
entra una niña, una señorita, y estaba su mami, se lo baila para él, el baile de los 7 velos, y él todo está con la gente, con sus invitados y todo aquello, y dice, y quiere tener relaciones con esa señorita. Y le dice a su mamá, y su mamá le dice, perfecto, pero yo te pido un gran favor, le dice, y dice Herodes, ¿qué quieres? Dime, quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Juan el Bautista le predicaba, le hablaba la palabra, le hablaba de Dios, le hablaba todo. Y Herodes agarra y le dice, perfecto, en este mismo momento. Y en plena fiesta, como ves la fotografía de acá abajo, envía, le corta la cabeza a Juan el Bautista y le dice, aquí está. Esos son cizaña. Pero cualquiera que en esta época puede ver aquello y diría, no, Herodes ya se convirtió, mira, pues seminarios en las semanas va a pasar, seminarios los domingos está, no. Pero es así, la cizaña crece igual, es parecida, pero no es igual, no es la misma. Y Herodes le corta la cabeza. Entonces, hay muchos y muchos otros ejemplos que la palabra de Dios nos habla. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Es la pregunta. Entonces, eso es lo que hoy en día se va viendo. Pero ¿qué más vemos? Vamos a ver 4 aspectos que son bien interesantes en la palabra de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Un cristianismo falso o verdadero? ¿Cómo podemos analizar? ¿Cómo podemos aprender? La palabra de Dios nos enseña. El primero, hay una consagración que no es real, pero ya está consagrado, wow, está con el Señor, pero hay consagraciones que no son reales. Y algunos se sorprenden y dicen, pero eso es verdad, claro, está escrito en la palabra. Hemos visto el caso de Judas Iscariote, ¿no ve? Que estaba predicando, que estaba haciendo todo. Entonces, ninguno de los discípulos se enteró. Juan 12, 4 al 6, ¿qué dice? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Obviamente lo escriben posteriormente. El versículo 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, dice, ¿cómo le puede lavar con este perfume de alabastro? Le puede lavar los pies al Señor Jesús. Él está mirando como en esta fotografía que tenemos ahí. Y él está Judas y dice de lejitos, pero eso más bien lo hubiésemos vendido porque cuesta mucho dinero y les hubiésemos dado a los pobres. Vas a escuchar mucha gente y podemos dar a los pobres y tantas otras cosas. Pero el versículo 6 de Juan 12 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Él quería que lo pongan en la bolsa, él lo administraba y él se lo gastaba. ¿No ve? Ahora también hay ladrones también. Pues. Hay muchos que te dicen, pacta nomás, vende tu casa, dale al Señor. Él te va a dar edificio. Y son mentiras del diablo, eso es brujería. Y con tu plata están viviendo y tremendamente gastando. Lo mismo que han hecho y lo que hizo Judas. ¿Qué dice? Era ladrón. Y teniendo la bolsa, mire lo que dice, sustraía. O sea, administrando la plata, dice, sustraía. ¿Qué dice? Robaba de lo que se echaba en ella. Ya escrito en la palabra está. Judas era hijo de perdición. En este caso, claro que era, ahí tenemos la fotografía que le hemos puesto, pero ¿dónde está el versículo? Tenemos que siempre respaldarnos. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. O sea, él se perdió para que la escritura se cumpliese. Y es real. Segunda de Pedro 2, 21, 22 dice, ahí nos demuestra que Judas nunca fue salvo, aunque dice se arrepintió al inicio, pero ya sabemos que no estaba arrepentido. Porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento de los que le fue dado.
El versículo 22 añade, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces vuelven a lo mismo, porque no han sido transformados, porque son cizaña. Dice el Señor que a ti te eligió, a mí me eligió, pero hay algunos que ya los conoce, pero que están también como cizaña en la iglesia. Entonces, no te sorprendas cuando en tu iglesia te digan, este hermano está haciendo esto, está haciendo lo otro, porque hay cizaña también allí. Lo que debemos de hacer es preocuparnos por tu vida, por tu familia, por tu salvación. Lávate con la sangre de Cristo todos los días para que no tengas de qué avergonzarte. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Es la pregunta. Y este segundo aspecto, hay una humildad que no es real. Parecen humildes, pero no es, porque la cizaña está. A veces creemos que el humilde, ¿quién es? Aquel que está con la cabecita agachadita, tal vez con alguito bien humilde, ¿cómo diremos humilde? Una ropa tal vez desgastadita, ¿no? En realidad sería un pobre, pero no un humilde. ¿Quién es un humilde? Un humilde es aquel, y la Biblia lo dice, la palabra de Dios, es el que está directamente al despertarse, está con Dios, está orando de madrugada, está orando en la mañana, en la tarde, a las 12, en la noche, está en comunión con el Señor. Ese es un humilde. Entonces, hay personas también humildes, pero humildemente orgullosas. Inclusive así no tienen, están caminando, pero qué orgullosos que son. Esos son cizaña. La persona humilde no se levanta sin antes arrodillarse y orar al Señor. Esa es la persona humilde. Job, ¿qué le decía? Hemos leído anteriormente en las anteriores enseñanzas. Job le pedía que todo el día Dios lo guarde y esté con él. Entonces, en la iglesia hay cizaña, hay lobos. Imagínense afuera. En el mundo hay mayor cantidad. Entonces, hay humildad que no es real y hay que tener y saberla reconocer. Un tercer punto, hay una fe que no es real. Hay fe, sí, dice, pero que no es real. Y dice, wow, qué fe que tiene. Pero a veces esa fe no es real. Vayamos a Hechos 8, 9 al 13. ¿Qué dice? Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El versículo 10 dice, a este oían atentamente todos, o sea, a Simón le escuchaba a la gente, reunía multitud de gente y todos lo escuchaban, como hoy sucede en otros lados también, ¿no? Has debido ver. Entonces todos le oían, desde el más pequeño hasta el más grande. ¡Wow! Impresionante. Diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿No ve? Entonces creían que era ese poder de Dios, pero era falso. Por eso hay fe que no es real. Y le estaban atentos, o sea, atentos estaban a él, porque con sus artes mágicas, o sea, porque con sus brujeríos, le está diciendo, les había engañado mucho tiempo. Y hoy hay brujerío en las iglesias, sí, porque vas a tomar ese vaso de agua, que el pañuelo ungido. Hemos visto la anterior vez para el COVID que estaban mandando detergentes y cosas por el estilo, ungidos por Dios. Imagínense a lo que ha caído esas personas. Pero está escrito en la palabra, como en Hechos 8, 9 al 13. Esa época también sucedía. Pero dice el versículo 12, miren lo que dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, o sea, él está también ahí, está escuchando. El versículo 13, para un poco resumir, dice, también creyó Simón mismo. O sea, ¿qué hace? Simón mira, dice, igual él quería imponer manos, hacía tipo milagros,
y dice, wow, qué impresionante. Él también cree. Le ponen la mano a Simón y cree también. Y habiéndose bautizado, ¿qué más hace? Se bautiza, dice, no, yo me tengo que bautizar a Dios. Qué lindo mentir la cizaña, este sinvergüenza que es Simón en esta, acá en la palabra, porque es un sinvergüenza, se bautiza de paso, imagínense. Eso sucede en muchas iglesias, también se bautizan. Estaba siempre con Felipe, es más, se va con Felipe y está detrás de él. Pero miren lo que pasa, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Decía, wow, qué impresionante. Y decía, gloria a Dios y todas esas cosas. Pero era una fe que no era real, era una fe falsa. O sea, no era un cristianismo real. Simón el mago también ha creído, dice, aquí está la palabra. Podemos asumir que se arrepintió, porque si alguien lo ves en la iglesia y le miras, dice, wow, qué impresionante, mira, qué bárbaro. Supones y asumes de que se ha arrepentido, pero tú no conoces su corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sí podemos cuando le pedimos sabiduría. Como dijimos, ¿cómo reconoces un dinero? Porque vas a tener más adiestramiento y tenemos que adiestrarnos en la palabra de Dios y pedirle sabiduría al Señor, guía del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Cuando no hay eso, tal vez te engañen o te engañes a sí mismo. Entonces, él era tremendo y sucedía eso. Aquí está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿asistía a la iglesia? Claro que asistía. Escuchaba sermones, todo. Es más, él imponía manos, se bautizaba. Pero miren lo que dice Hechos 8:18, para resumir. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les ofreció dinero, como ahora ofrecen dinero, pon plata, aportar, pacta, ¿qué más? No sé, le ponen un sinfín de nombres. Sembra, pacta. Ahí está Simón, ya lo ha dicho la palabra de Dios. Son cizaña, son cizaña. Con Dios no se negocia, con Dios no es dinero. Pero hoy vas a escuchar en radio, televisión, redes sociales, pacta, haz todas estas cosas. Otros van vendiendo cosas supuestamente ungidas y eso no es de Dios, eso es brujerío. Pero aquí está, hay una fe que no es real. ¿Qué es el factor principal? Dinero es económico. ¿Qué más podemos ver? Hay una fe que no es real, es dinero. Vamos a ver Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo, ¿qué le dice? Escuche, tu dinero perezca contigo, porque dice, yo les voy a dar dinero, impónganme la mano, quiero Espíritu Santo. Y él dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bien clarito dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Escuchen apóstoles, escuchen profetas. Yo sé que les duele, pero cambien sus vidas. No es con dinero, no es con dinero. Y está escrito acá. Yo sé que les duele, pero el Señor tiene misericordia de todos. Nosotros oramos por todos, por todas las denominaciones, los pastores, por todos los líderes, para que haya un cambio genuino, porque Dios los ama, no quiere que se tergiversen. Está escrito en la palabra. Hechos 3:6 que dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy. Dice, yo soy millonario, yo me voy en aviones, yo me viajo de país en país, yo me hospedo en los mejores hoteles. No está hablando de eso, pero hoy en día es que hay que recibirlo, es que hay que darle. No es así. Es un cristianismo falso que se está viviendo. Y el Señor nos habla y dice más, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Juan y Pedro, ¿qué le dicen? A ese cojito de nacimiento que le llevaban para que pida una moneda. Él se levanta y camina. Le dijo, pacta, le dijo, pon plata y te vas a sanar de tu enfermedad. No les dijo así. Hay cristianismo falso que se está predicando. Entonces, esa es la realidad de hoy. Hay una fe que no es real. Santiago 2, 17 al 19 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es más, a ellos les dice, ¿tiemblas por el Señor? No. Aquí dice, los demonios también creen. Los demonios también entran a las iglesias, sí. Es más, y a veces decimos, te ganan, tiemblan. Mientras vos ni tiemblas siquiera, les estamos hablando, ya saben a quién. Ni tiemblas, pero ellos tiemblan, los demonios hasta tiemblan. Entonces, el diablo no es ateo, cree y tiembla de paso. Está escrito en la palabra. Entonces, lo reconocen, por ejemplo, a él, porque alguien diría, pero ¿por qué nos predicas así? Porque es la verdad, dice así. Reconocen al Señor cuando entran en la sinagoga, pero claro que los reconocen. ¿Quiénes? Los demonios. Los otros ni se dieron cuenta. Lucas 4:41, también salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era Cristo. ¿Lo reconocían o no? Estaban dentro de la iglesia y lo reconocen. Pero hay muchos que hoy en día están practicando aquello. Esta fe es de los demonios, porque también tienen fe en los demonios, tienen. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, se sale el espíritu, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, no las hacen. Y hay veces tienen fe, pero ¿fe en qué? Fe en los demonios. Por eso hay dos tipos de fe y está escrito en la palabra. Hay oraciones que no son reales, pero claro que hay. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 6, 5 al 7 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Qué quieren? Ser vistos de los hombres. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo imponen manos? ¿Cómo hay los milagros? ¿Cómo caen? Se saca el saco, lo bota y la gente se cae. Brujeríos. Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa, esos ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchos oran en voz alta, con la gente gritan, repiten, aleluya, gloria a Dios, oh Señor, porque quieren ser escuchados. Y si eso sucede, amada hermana, amado hermano, yo te digo, acá está escrito, y siempre lo manifestamos cuando oramos, ora en voz baja, en voz quedita, porque si no vas a ser recompensados por el contorno y estás practicando en ese momento un cristianismo falso. ¿Eso hoy sucede? Sucede. ¿Por qué ha caído esa maldición sobre los fariseos? Dice acá. ¿Qué ha pasado? Sucede que también como en la palabra de Dios está escrito. Habíamos leído alguna vez y analizado Josué 7. Yo sé que en tu casita puedes leerlo, hazlo. Josué capítulo 7, pero nos habla del pecado de Acán. ¿Y qué dice del pecado de Acán? Dice que ha entrado anatema a su casa. Ha robado, dice, y lo lleva a su casa, lo entierra debajo de su casa y nadie le dice nada, su familia sabía, pero trae maldición para el pueblo entero. Entonces Josué le dice, Señor, ¿por qué nos va mal en las guerras? ¿Por qué nos va en problemas? ¿Por qué tenemos todas estas cosas? Y les dice, tú busca en tu pueblo
hay anatema. Eso nos dice a los líderes, eso nos dice a los pastores, que busquemos qué malo hay para, qué cizaña está guardada ahí. Y eso es lo que dice el Señor a Josué, ahí les habla un poco resumiendo. Y agarra, y ese Acán contamina a su papá, a su mamá, a los hermanos, a toda la familia. Amado hermano, hoy que tú estás escuchando y tu hermana escuchando, yo te digo en Cristo Jesús, y no lo decimos porque nos inventamos, está escrito, es palabra de Dios. Si haces algún daño, si estás traicionando a tu esposa, vas a ver lo que les pasa a tus hijos y a tus hijas. Ahí, por eso te pido que leas José Suet 7 y muchos capítulos donde Éxodo 20 también te habla. Vas a traer maldición a la familia. Si hay problemas que cometan los hijos o los papás, van a repercutir. Y hasta te podrías preguntar, pero si Acán era la persona que solamente él había cometido, ¿por qué sus padres, por qué sus familiares llevaban todo esto? Parece que fuese injusto. Pero la palabra de Dios dice, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Abuelito, papá, hijo y el nieto sin saber tal vez leer y escribir ni nada, va a pasar ese pecado desde el abuelito. Escrito está como le sucede a Acán. Esto un poco para que tengamos ese concepto, que hay oraciones que no son reales, que oran pero no tiene sentido porque no hay una limpieza. Vamos a ver algunos aspectos rápidamente de lo que dice la palabra de Dios, de cómo estamos viviendo este cristianismo. ¿Cómo saber a qué que una persona es humilde? ¿Cómo sabemos? Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Ahora, ¿a quién corrige? Dice, mire, corrige al sabio y te amará. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Si es humilde, cuando lo corriges, cuando estamos hablando esta palabra en este momento, y a muchos dicen, no, yo no me voy a escuchar más, o a veces, no, mejor me voy al frente, y tantas otras cosas más, no estás en humildad. Pero cuando aquí dice, corrige al sabio y te amará, corrígelo y te dirá, amén, es por mi bien. Cristo Jesús, Dios quiere que haga un cambio porque me quiere llevar en el arrebatamiento. Porque si no, te odiará, dice. Y está escrito, ahí puedes saber cómo la persona es humilde o no. Una persona que te ama te va a agradecer de verdad, porque es por su bien. Y el Señor nos habla. Entonces, en la palabra de Dios. Este aspecto ve, ¿cómo saber que un cristiano es real? Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice que cada uno de nosotros debemos examinarnos para ver si somos cristianos reales. Probaos a vosotros mismos, tenemos que probarnos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Jesucristo está con nosotros, debemos examinarnos. ¿Cómo nos examinamos a nosotros mismos? ¿Tu arrepentimiento es real? Habíamos visto ya anteriormente. ¿Tu fe es real? ¿Tu consagración es real? ¿Tu humildad es real? Examínate para detectar si es real. Entonces, vamos a quedar por hoy día acá. Yo ahí donde estás te invito a que agaches la cabecita, cierres los ojitos y oremos. Y veamos que le pidamos al Señor que practiquemos ese cristianismo verdadero. Padre amado, Padre santo, en este día, Señor, una vez más subimos a tu presencia, Señor. Nos elevamos a ti para agradecerte por toda tu misericordia. Gracias, mi Rey. A ti te ha placido que estemos con vida. Padre Santo, todo aquello que estamos escudriñando podamos sembrar, Padre Santo, en buena tierra. Ayúdanos, Padre Santo.
Padre amado, te pedimos perdón y misericordia por nuestras vidas, por la vida de nuestros hermanos, hermanas, por la vida de nuestras personas que están viendo este video en otros países también. Ten misericordia, Señor. Escrito está en tu palabra, Señor, y hoy día hemos visto que hay cristianos también falsos, hay falsa cristiandad, pero también cristianismo verdadero. Nosotros queremos participar de aquello, Señor, de ese cristianismo verdadero. Por eso te pedimos perdón y misericordia por nuestras vidas, Señor. Enséñanos cada día más de tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, nos dices. Por eso, Padre Santo, te pedimos misericordia por nuestras vidas. Gracias, mi Señor Jesús. Sabemos que tú escuchas, inclinas tu oído y nos escuchas, Señor. Y Padre Santo, te entregamos todo aquello que tenemos en nuestro corazón, porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, Señor. Límpianos, mi Rey. Haz, Padre Santo, que podamos, que nuestro espíritu sea el amo y nuestras almas sea el mayordomo y este cuerpo sea solamente ese sirviente, Señor. Guíanos mediante el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu, Señor, para que podamos actuar correctamente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Sabemos que tú nos escuchas. Gracias, mi Rey. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Amén, Dios. amén. Oramos por la hermana Lidia Amén. Medina, muchas y ricas bendiciones a toda la familia. Por la hermana Ana Machicado, muchas y ricas bendiciones, toda su familia, ahí en el Brasil también. Sara Amén. Flores y toda la familia, bendiciones, cubiertos con la sangre preciosa están todos nuestros hermanos. Melvis, Amén. ahí donde esté, muchas y ricas Amén. bendiciones, oramos por sus vidas, por la hermana Berta Amén. Poeta, bendiciones Amén. a nuestra hermana ahí en la Argentina también, a toda la familia, Henry Novera y a toda la familia, los bendecimos grandemente. Gracias, Padre Santo, a la familia Mamán y Marín, muchas y ricas bendiciones. Melissa Paredes, Dios te bendiga grandemente. Oramos por todas estas familias, por todos nuestros hermanos y hermanas que están también en el exterior y están escuchando también las prédicas. Amén. Por todos nuestros hermanos pastores, por todos aquellos que en este momento también los hemos puesto en mente y están predicando tal vez desviadamente. Hagamos un análisis de nosotros mismos, una retrospectiva de nosotros para ver si estamos en Cristo Jesús, si estamos realmente Señor. trabajando a nivel de lo que dice el Señor, si estamos practicando un cristianismo verdadero o un falso. El Señor va a hacer de que hagamos un cambio genuino. Amén. Dale un aplauso al Rey, Amén. Señor de señores. Amén. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. ¡Quién vive! Cristo. Cristo. ¡Liberta! Cristo. ¿A quién Cristo. Cristo Jesús. Bendiciones, Cristo. hermanos. Un abrazo muy cordial. Bendiciones. Amén. Nos vemos Dios le bendiga, Pastor Milton, a usted y su familia. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones. Recibimos esa bendición y a toda la familia. Nos vemos el próximo miércoles, si es que el Señor no viene antes. No viene. Amén. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Amén.